Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Saludos a mucha gente que nos escucha, nos dicen en este momento desde fuera de España. Daniel Monzón en México y Marta Sastre nos escucha en las montañas cafeteras de Colombia. ¿Cuándo escuchaste por primera vez tú el rumor de los muertos? Pues siendo adolescente. ¿Siendo adolescente? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Qué escuchabas? Pues leía Lovecraft y por la noche y ya sentía muchísima emoción y yo creo que me concentraba tanto que ya por la noche escuchaba ese murmullo. Sí. Enrique Lasso, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Todo un escritor absolutamente de lujo y el más vendido en una... No sé si hacemos publicidad en uno de esos sitios que puedes comprar o vender en la red, y durante 2 años has estado el libro más vendido de español. Bueno, el libro más vendido en español fue durante 1 año, pero he estado 2 años en lo más alto de las listas de las plataformas digitales. Sí, sí. Qué chulo, ¿no? Está, sí. Yo, perdóname, no había oído hablar de ti. No pasa nada, es normal, salvo que... Yo no soy mucho en las plataformas digitales. Salvo que uno esté muy metido en plataformas digitales, yo soy un absoluto desconocido. ¿Sabes? Pero cuando me dijeron el tema absolutamente me impactó. Has escrito un libro que tiene mucho que ver con libros prohibidos, pero que tú lo has novelado, ¿qué se llama? El rumor de los muertos. El rumor de los muertos. Una novela en la que has estado investigando un montón, con datos reales de cosas que esta noche vamos a tratar, que nos interesan muchísimo, ¿no? Sí. ¿Durante cuánto tiempo se está investigando? 10 años. 10 años. 10 años. Compaginándolo con mi trabajo, aprovechando mis numerosos viajes por todo el planeta, pues me documentaba para algún día poder escribir esta novela. Ya. Sin embargo, hace tiempo te dedicabas al marketing, has estado en diferentes empresas y cambiaste todo eso por la pluma y de repente te has convertido en un boom increíble en las plataformas hasta que te ha fichado una editorial y ahora el libro está en papel ya, ¿no? Sí, efectivamente, desde la semana pasada está en papel y yo contentísimo de ello y de que me deis la oportunidad, de estar aquí contigo, Miguel, y con toda vuestra audiencia. Yo, un honor para mí y para nosotros que estés aquí. Eres oyente del Espacio en Blanco, ¿no? Sí, hombre, claro. Pero de hace mucho tiempo, muchos años. Tipo inteligente. 12:13, 1:13 en las Islas Canarias. Nos vamos a tratar de averiguar, junto con este señor, no tanto hablar de su novela, sino de lo que subyace en esa novela, de esos libros extraños, que cuando entras un poco en ellos te llaman la atención, ¿verdad? Sí. Vamos con ello. En la historia de la humanidad han existido multitud de libros prohibidos. Se trataba de textos que podían atentar contra la moral, la fe o las creencias. Fue tanta su importancia que hasta la Inquisición española se ocupó de ellos. Desde su fundación en 1478, la Inquisición española mostró gran interés por los libros que podían inducir a la herejía a los creyentes. Así, cuando encontraban en poder de judíos el Talmud u otros libros hebreos, los confiscaban y los destruían. Lo mismo hicieron los inquisidores con los libros de astrología y magia,
de los que hacia 1490 hubo una quema de gran cantidad de ellos procedentes de la Universidad de Salamanca. Existieron muchos, hasta 700 compilados en España, y de diversos tipos. Libros negros, libros malditos, libros heréticos. Conozcamos algo más de estos peligrosos textos. Enrique nos va a ayudar a conocer algo más. ¿Ha habido muchos libros malditos en la historia de la humanidad? Sí, ha habido muchos libros malditos. Algunos, quizá las autoridades que querían destruirlos tenían motivos quizá razonados y que algunos hasta podríamos compartirlos. Pero otros muchos eran sencillamente porque trataban de transmitir un saber o unos conocimientos que consideraban peligrosos y que en realidad no lo eran. Que no interesaban en esa época. Que no interesaban, claro, efectivamente difundir en esa época. Ha habido libros prohibidos de Copérnico, Galileo, Kepler, y ha habido otros tratados demonológicos que a mí también me resultan súper interesantes, pero que se veían como un peligro. Pero también el conocimiento se veía como un peligro. ¿Tenían alguna característica entre ellos? ¿O eran libros heréticos porque iban en contra de la religión? ¿O había algo más? Yo creo que en su conjunto, cuando repasamos todos los índices de libros prohibidos, hay algunos que sí comparten características, podríamos agruparlos. Hay algunos que efectivamente se mandaba su quema o su destrucción porque iban contra la religión, y otros porque yo no creo que fueran contra la religión, sino que sencillamente estaban compartiendo un saber dejando la religión al margen. En esa introducción que hemos puesto se escuchaba, lo había puesto nuestra compañera Natalia, el fuego. ¿Cuántos libros o cuánto fuego habrá quemado esos libros, verdad? ¿Cuánto conocimiento se habrá perdido por, vete a saber tú, de la gente en diferentes tiempos? En la Inquisición en España y en diferentes lugares, ¿no? Sí, pues si nos remontamos ya hasta a Alejandría, ya que pues lo que se perdió allí. Todo lo que se perdió allí, ¿verdad? Claro, o sea, que cuánto saber se perdió, cuánto saber judío y árabe se perdió aquí por culpa de la Inquisición. Pues la desgracia es que nunca lo sabremos, qué es lo que perdimos, cuántos conocimientos médicos, cuánto conocimiento astrológico, cuánto saber se perdió en aquellos siglos. Tengo por ahí el libro de Totes. Bueno, déjame que escuchemos a un compañero, un experto que está también por aquí esperándonos, Juan Carlos Saavedra, que en un trabajo hecho por compañeros de Radio Televisión Canaria, la Autonómica, habla de una exposición de libros que se hacía en Terror. Fíjate lo que nos cuenta acerca de los libros sagrados. Escuchemos. En otros tiempos, un libro podía suponer un peligro. Muchos morían en la horca o la hoguera por plasmar en unas páginas sus pensamientos. Estas publicaciones son conocidas como libros malditos. Son libros que en un momento determinado a las personas que gobernaban la sociedad pues estimaron oportuno que no fueran leídos por la gran mayoría. Los gobiernos del despotismo, la Inquisición, impidieron que muchos libros no vieran la luz. Manuscrito Voynich, Estanografía de Tritemo, El misterio de las catedrales, El retorno de los brujos, La cena de la ceniza. Libros que se prohibían incluso sin existir, como el Necronomicon, cuyo supuesto autor era árabe. Es el primer hoax de la historia, una historia inventada que la gente da por cierta. También se cree en la existencia del libro de Tot, aunque nunca nadie lo ha visto. Ese libro lo que trata es de los antiguos. Dicen que existía una civilización anterior a la egipcia, probablemente extraterrestre, que nos dio los conocimientos. Pero el libro de Tot quizás no es conocido por esa aportación, sino por su vinculación con lo que son las cartas del tarot. Otro misterio, el manuscrito Voynich. Se sabe que fue escrito en el año 1500, pero nadie lo ha descifrado. Lo vinculan con Leonardo da Vinci, lo vincula incluso con John Dee, que era un científico también, bueno, un mago científico de la época isabelina, pero que no ha sido descifrado. Y el libro está depositado en una universidad y todavía hay científicos que se atreven a acercarse a él para descifrarlo. Esta es la estenografía de Tritemo. ¿De qué trata? Este es un libro muy curioso, fue escrito por un monje también en la Edad Media, y lo más importante de este libro es lo que no dice. Me explico, aquí está toda la información del libro. Es una persona que estudió mucho lo que era el tema esotérico, pero mandó una carta diciendo que tenía un libro escrito donde decía cómo se podía controlar la mente a distancia. Y
Inmediatamente este hombre se le apartó de la vida diaria en un monasterio. En el año 1516 murió, y todo el tiempo que estuvo apartado su libro fue prohibido. A los 100 años apareció esta estenografía, pero faltaba un capítulo, y la gente dice que es precisamente en el que él hablaba de cómo se podía controlar la mente a distancia. Hay gente que dice que existe esa parte y la está buscando. Libros que servían para enseñar a los demás cómo controlar la mente, y por eso se ocultaban, o para invocar a los muertos o a los espíritus, o para encontrar tesoros. Sí, eran motivos. El poder tenía que estar reducido, y estamos hablando en un tiempo, algunos momentos antes de la invención de la imprenta. Luego ya cuando se inventa la imprenta había que prohibir rápidamente, porque el saber se difundía con muchísima rapidez. Ya. Hay un libro por ahí que lo comentaba Juan Carlos Saavedra, libro de Thoth. En él los dioses o los seres de no sé qué anda por ahí, son búhos, no sé qué, nos visita esta noche. Los antiguos daban indicaciones a los seres humanos de cómo hacer cosas aquí, por eso se prohibió también. Ese libro de Thoth, yo no sé si tienes algún dato de existió o no existió. Se habla de que, se habla que es uno de los libros más antiguos que existe, junto con las estancias de Dizan. O sea, son estos libros que se dice que hay como una pelea, que en el 10.000 antes de Cristo ya estaba escrito ese libro. Yo no lo he investigado en profundidad, pero bueno, yo quiero pensar que sí que existió. Yeah. Que se ha hablado mucho, hay mucha tradición oral sobre ese libro. Curioso, 12:21, 1:21 en las Islas Canarias. Primeros datos de estos libros. Vamos a hablar del Necronomicon, que nos lo habéis pedido en multitud de ocasiones, y el manuscrito Voynich, que es increíblemente extraño. Nuestro invitado es un experto, pero antes más datos todavía. Un grimorio es un tipo de libro de conocimiento mágico europeo, generalmente datado desde finales de la Edad Media en el siglo XV hasta el siglo XVIII. Tales libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, lanzar encantamientos y hechizos, mezclar medicamentos, invocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes. Se conoce poco el origen de muchas de las fórmulas mágicas, aunque es probable que sea resultado de traducciones de conocimientos de magia oriental árabe fusionada con elementos occidentales. Existe una relación de grimorios históricamente aceptada entre los que se encuentran libros como el Libro de las Leyes, también conocido como el Libro de la Vaca, del siglo XII al siglo XIII, apócrifamente atribuido a Platón. El Picatrix del siglo XIII, una traducción de la obra árabe Gayat al-Hakim, habla de la influencia del cosmos y de los espíritus y de las formas de cómo atrapar a estos últimos. También está el Heptamerón de Pietro d'Abano, del año 1290, o el Libro de la Magia Sagrada de Abra Melin el Mago, del año 1458, entre otros. Conozcamos algo más de estos grimorios. Esta noche en Espacio en Blanco. Las pruebas definitivas de que sobre la superficie de nuestro planeta habitaron otras humanidades. Ofreceremos las evidencias arqueológicas de que hubo civilizaciones muchísimo más antiguas que la egipcia y la sumeria. Eso y mucho más en este Espacio en Blanco de hoy. Vamos con los grimorios. El grimorio, según hemos visto aquí, la definición es que son libros mágicos. Libros mágicos. No son libros religiosos, son libros mágicos. No, son libros que permiten realizar, bueno, la explicación me ha parecido fabulosa. Libros que permiten realizar invocaciones, formular hechizos, explican cómo hacer un talismán, cómo fabricarlo. O sea, que son libros que te permiten
te permiten resucitar a los muertos, contactar con ellos. Son libros que te permiten realizar sortilegios. ¿El más antiguo de todos ellos que se conozca cuál es, según los datos? Pues el más antiguo es el que habéis mencionado, que yo sepa por lo menos, es el que habéis mencionado de Platón. De Platón. Yo en mi novela El rumor de los muertos, que no retrocedo tanto, aunque hay bibliófilos que van hablando de ellos, el más antiguo que nombro es la clave mayor de Salomón, que sería en el siglo XV. Siglo XV. Y sin embargo el libro de Platón, el libro de la vaca, el siglo XII o XIII se piensa. Hay muchos más, el Picatris, por ejemplo. Sí, está el Picatris, está el Lemegetón, que sería la clave menor de Salomón. Podríamos utilizar cualquiera de los dos nombres. Y el más reciente, también muy muy conocido, que es Le Pour Noir, la gallina negra. Que es incluso aterrador, ¿no? Porque algunas de las descripciones que se hacen, y que se supone que fue escrito por un soldado francés, posiblemente influenciado también por sus vivencias en el campo de batalla, y dice que ahí tuvo conocimiento de un saber que plasmó en este grimorio. ¿Y hablaba de magia? Hablaba de magia, hablaba de invocaciones, hablaba de resurrección, hablaba también de cómo hacer amuletos para enfrentarse al campo de batalla o a maldiciones que se pudieran provocar. O sea que es un libro mágico. El Picatris, por ejemplo, según tengo aquí datos, una obra de un árabe, habla de la influencia del cosmos y de los espíritus y de las formas de cómo atrapar a estos últimos. Incluso se hablaba se trataba de eso, cómo atrapar a un espíritu para que trabajara contigo. Sí, efectivamente, porque pensemos que en cualquier religión siempre hay alguna forma de alma, ¿no? Y entonces el poder dominar a la persona y su alma, que es su sustancia, más allá de la muerte, es algo increíble, ¿no? O sea que sí, se habla de dominar más allá después de esta vida material. Ya. Dime una cosa, ¿estos libros llegaron a España? Estos libros, algunos llegaron a España, pero cuando llegaban eran rápidamente o prohibidos o eliminados, o su difusión era muy muy reducida. Ya, ¿estaban escritos en latín o los traducían al castellano o al español? ¿Cómo hacían? Yo no tengo constancia de que fueran traducidos al castellano antiguo. Casi todos se manejaban en latín. En latín. El libro de la magia sagrada de Abraham Melín el Mago. Qué curioso, ¿no? Sí. El grimorio secreto de Turiel. El gran grimorio escrito en Venecia, que decían que servía ese gran grimorio, lo tengo por aquí, con el verdadero secreto de hablar con los muertos, ganar a la lotería, descubrir tesoros, y era el arte de controlar espíritus celestes, aéreos, terrestres e infernales. Qué curioso. Déjame que escuchemos también unos jóvenes que andan ahí haciendo cosas con un libro que parece que encuentran. Creo que he descubierto algo muy importante en las ruinas kandarianas. Se trata de un libro de antiguas prácticas de enterramiento y rituales fúnebres sumerianos. Se titula Mortorum de Monto, que significa, más o menos, el libro de los muertos. Está encuadernado con carne humana y escrito con sangre humana. Es un tratado sobre los demonios, la resurrección y las fuerzas que merodean por los oscuros bosques y los rincones más ocultos del dominio del hombre. En las primeras páginas se advierte que estas perdurables criaturas pueden yacer aletargadas, pero que en realidad nunca llegan a morir, y que pueden volver a la vida mediante los rituales que aquí se describen. Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. Es curioso que muchos de esos libros hablan eso de demonios que ya han estado aquí y que se dan las claves para volver a despertarlos y que regresen a este mundo. ¿Es así un poco la onda que tienen estos grimorios? Sí, casi todos estamos hablando siempre de civilizaciones primigenias. Además ya introducimos un lenguaje muy de Lovecraft, ¿no? Los primigenios. Estamos hablando de civilizaciones primigenias que muchas veces incluso se considera que no es que estuvieran ya en la Tierra, sino que venían de otro planeta, de otro lugar, de otra época, y que habían llegado aquí para compartir un saber. Y dime una cosa, ¿hasta qué punto se puede dar credibilidad a que esas fórmulas que decían funcionaban? Pues porque no lo sé. Muchos de ellos avisan de que, incluso he visto algo en internet de algunos libros, no lo bajes, no lo leas, te puedes volver loco, puedes llegar a la muerte. Es decir, ¿te meten mucho miedo o tratan de sugestionarte mucho con eso, o realmente son tan efectivos? De lo que tú hasta ahora has estudiado, luego hablaremos del Necronomicon.
Yo lo que he estudiado hasta ahora es que yo, por desgracia, no he podido tener acceso a muchos de los libros de los que estamos comentando ahora mismo, pero gente que sí ha tenido acceso a ellos me dice que efectivamente tienen un poder y gente que me comentaba que había estado con esos libros, que solamente leía pequeños fragmentos de ellos porque temían leer el códice o el grimorio en su totalidad, precisamente por esas advertencias que se hacen la mayoría de ellos. Ya. ¿Estaban estructurados en capítulos, cada uno para una determinada cosa? Sí, normalmente siempre estructurados en capítulos muy cortos, y cada uno estaba dedicado a hechizos, sortilegios, resurrección, amuletos, o sea, casi todos mantienen una estructura muy similar. ¿Y con muchos dibujitos? Con muchos dibujitos, entre otras cosas porque pensemos que en aquella época tampoco había una cultura muy amplia, entonces los dibujos son una forma de explicitar las cosas para un público muy amplio. Ya. ¿Y quién hacía esos? Porque no había imprenta, eran hechos a mano, ¿no? ¿Quiénes los hacían? También la Iglesia, como muchos hemos visto en algunas películas, ¿no? El nombre de la rosa. Sí. La gente desaparecía por tocar determinados libros que incluso ellos mismos estaban copiando. ¿Quién hacía que se transmitiera ese saber? Pues curiosamente casi siempre era la Iglesia, quien copiaba y quien mantenía estos libros, y algunos que han podido llegar hasta nuestros días, y se especula que muchos de ellos están en la Biblioteca Vaticana, eran amanuenses o monjes que estaban en monasterios. Algunos ni siquiera comprendían lo que estaban copiando, eran magníficos copiadores, pero eran iletrados. Esto es algo esto es algo curioso, y eso permitía pues que el abad o alguien superior pudiese controlar esa información, sabiendo que el que estaba copiando no entendía tampoco mucho qué era lo que estaba transcribiendo a castellano antiguo, a latín, o traduciendo o trasladando del griego. Era un copista que sencillamente lo que hacía era copiar muy bien dibujos y glifos o letras. Santos, dibujitos. Exactamente. Que decíamos antes. Y Enrique, ¿estaban en todo el mundo estos grimorios? Porque he visto que algunos eran incluso de los pueblos del norte. Estaban en toda Europa. Galdaproc, grimorio islandés, compendio del siglo XVII, es decir, hasta allí los tenían también. Sí, en toda Europa sí, se extendían por toda Europa. Cada uno tiene sus particularidades, o sea, no es lo mismo centroeuropeo que norteeuropeo, pero sí, estaban extendidos por toda Europa. Fundamentalmente, hay que decir que la mayoría, como habéis mencionado, eran sobre todo en lo que ahora denominaremos Italia y parte oriental de Francia. Ya, 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir esta noche. Espera un poquito antes, una pregunta que nos hacen antes de pasar a otras cosas que tenemos ahí. Nos preguntan si sabes algo sobre el Codex Gigas, más conocido como la Biblia del Diablo. Conozco algo, no. Va a ser su próximo libro. Seguimos. Paseando por Roma. Bueno, por Roma y por donde nos apetezca, vaya. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Este fin de semana viajamos paseando. Ay, quien pudiera estar contigo bajo la luz de la luna. La vida junto a la luna. Sábados y domingos a las 4 de la mañana. ¿Nos acompañas? En Radio Nacional. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. El Necronomicon es un grimorio, un libro mágico, posiblemente ficticio, ideado por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft, uno de los maestros de la literatura de terror y ciencia ficción. Es mencionado por primera vez en el cuento de Hound, El Sabueso, del año 1922. Según H.P. Lovecraft, el Necronomicon es un libro de saberes arcanos y magia ritual, cuya lectura provoca la locura y la muerte.
En él pueden hallarse fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, conocidos como los antiguos. Gracias al libro uno puede despertarlas de su letargo para que se apoderen del mundo que ya una vez fue suyo. Se supone que está dividido en 4 libros. El Necronomicon es una guía hacia el mundo de los muertos, y su sola lectura puede tener graves consecuencias, como hacer perder el juicio. Lovecraft nos habló brevemente de él, el Necronomicon, o libro de los nombres muertos. Nadie sabe con certeza si dicha obra existió o es fruto de la imaginación del genial escritor estadounidense. Tratemos de conocer algo más sobre este extraño y misterioso libro. El Necronomicon. Lo han pedido multitud de veces, entramos en un terreno que a ti te gusta más, muchísimo, que tú has pisado más. ¿Qué es el Necronomicon? ¿Es un grimorio también? El Necronomicon es un grimorio. Se considera el grimorio ficticio, supuestamente ficticio, más importante que hay. O sea que tenemos datos de él porque Lovecraft habló de él, o ya había algún otro indicio por algún sitio. Si nos queremos remontar, el que habló de él, desde luego, Necronomicon, Al-Azif, su nombre en árabe, fue Lovecraft. Hay diversas teorías que hablan que Lovecraft, para pertreñar esta historia, suponiendo que fuera imaginario, algo que está en debate, que sea imaginario o no, se basó en el Rey en Amarillo de Chambers, por cierto, muy de moda actualmente por la serie True Detective, o sea que ¿Sí? Dicen que se basó en ese, porque era un libro que hacía perder la razón, que te volvía loco, relacionado con el mal. El Rey en Amarillo de Chambers es una obra teatral, pero bueno, dicen que de ahí sacó la inspiración Lovecraft. Yo en mi libro no lo relato así. Yo en mi libro has estado 10 años investigando ese asunto. Efectivamente. Viajando por muchas partes del mundo. Por muchísimas partes del mundo, por muchos países, y a la conclusión a la que yo llego es que Lovecraft, efectivamente, yo la forma en la que Lovecraft entra en contacto sí que la novelo, pero Lovecraft narra el libro porque en su juventud, en su temprana juventud, entra en contacto con ese libro misterioso. Y entonces él, al entrar en contacto a través de un bibliófilo, luego recrea esa historia y lo incluye en sus cuentos. Dos y 38, 1 y 38 en las Islas Canarias. Un libro que, según hemos dicho aquí, una obra que está dividida en 4 libros y que básicamente sirve para invocar a los espíritus y atraerlos hacia aquí, o también escrito por esos otros señores de antes que quizá estuvieron antes de la llegada de los dioses. Si nos ceñimos a lo que yo he investigado y a lo que cuenta Lovecraft, por favor. El libro lo escribe Abdul Hazred en el año 729-730, en el siglo VIII, en Damasco. Ese saber lo recibe de unas bestias primigenias, emparentadas con seres de otra galaxia, seguramente, que le transmiten un saber, un conocimiento. Ese conocimiento lo divide en cuatro partes. Una parte sería la dedicada a los primigenios, a los seres que existían antes de lo que conocemos. Ajá. Luego habla de la muerte, habla de la magia y habla del destino. La parte de la magia, la parte que dedica a la magia, que sería el libro tercero, ahí es donde hablamos de sortilegios, de hechizos que permiten revivir a los muertos, controlar las almas, controlar el pensamiento. Las otras 3 partes se dedican más a hablar de qué había antes de lo que conocemos y, por ejemplo, el libro del destino, qué es lo que sucederá después de lo que conocemos. ¿Se puede incluso adivinar el futuro? Se puede incluso adivinar el futuro, efectivamente. Y controlar a distancia a una persona. Sí. ¿Y en qué estaba escrito? ¿En árabe o en latín? ¿O cómo llega? ¿En inglés a Lovecraft? ¿Cómo le llega? A Lovecraft le llega en castellano antiguo.
O sea, ¿castellano antiguo? Es la única copia que se conserva. Esa es la teoría que yo defiendo en Rumor de los Muertos. O sea, que la última copia que se conserva... hay 3 teorías. Una, vamos a darla por descartada, porque si no mi libro no tiene ningún interés, que sería que todo fue una invención de Lovecraft, y que según en algunas cartas y por sus círculos inventó una historia. Otra teoría dice que es 100% tal y como Lovecraft lo contó. Sí. Pero es verdad que en su historia hay unas pequeñas contradicciones. Y hay otra, que es la que yo defiendo, una tercera teoría, que es que a lo largo de la historia solamente ha habido un único Necronomicon en cada momento. Es decir, cada vez que el libro se traducía, se escribió originalmente en árabe, sí. Luego se pasó al griego, luego al latín y luego del latín al castellano antiguo. Cada vez que el libro se producía, la anterior copia desaparecía, se destruía a sí misma, para que solamente hubiera una única copia en cada momento. Porque es un libro muy poderoso y solo una persona puede tenerlo en cada momento. Ya. ¿El hecho de que lo hubieran traducido al español significa que estuvo por España? Sí, efectivamente. Eso Lovecraft lo comenta, tanto en sus escritos como en sus cartas, y de hecho en la parte que casi mejor documentada está y la más creíble, que circuló por Toledo, y que la única impresión del libro que se hizo fue en el siglo XVII, posiblemente en Toledo. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. 1 y 41 en las Islas Canarias, hablando del Necronomicon. Esos son los datos que se pueden saber. Pero tú te pusiste en marcha, anduviste por un montón de lugares del mundo, has conocido a gente. Cuéntame un poco esa historia. Gente que te ha asombrado, gente que te ha acongojado. Sí. Y que decían tener el Necronomicon o que andaban detrás de él. Que decían tenerlo, nadie he encontrado pero que dijeran haberlo tenido, o me he encontrado con millonarios que decían que habían pagado cantidades ingentes por libros que luego habían resultado ser una falsificación, que me reconocían que había sido una falsificación, y yo les preguntaba, pero vale, te has gastado una fortuna en esto, ¿sigues queriendo tener el libro aunque te haya...? Y dice, sí, yo sigo queriendo tener el libro porque tengo la certeza de que existe. De hecho, en mi libro hay un momento que hay un millonario que dice, tengo la certeza. Yo, la persona que a mí me lo dijo aquella vez, no me explicó por qué tenía la certeza. Yo en el libro sí que al lector le digo por qué tiene esa certeza. Pero es que a mí me lo dijo con una convicción tal que me puso la mano en el hombro y yo salí de aquella reunión absolutamente convencido también, porque lo dijo con una firmeza, con una sinceridad que me acongojó. Sí. ¿Qué motivaciones lleva a esa gente? Dices que es un tipo de mucho dinero. ¿En qué parte del mundo fue? Si se puede decir. En el Reino Unido. Reino Unido. ¿Era británico? Era británico. Vale. ¿Qué motivación tenía él para...? ¿Era alguien que le gustaba mucho el hermetismo, el esoterismo, el ocultismo? ¿O había más...? Yo prefiero no revelar los motivos exactos, los motivos concretos. En el libro, el motivo sabe que el libro puede resucitar y el protagonista en el que está inspirado, esta persona que conocí, todos los protagonistas que salen en la novela están basados en personajes reales, pero he variado los nombres de las sectas. Lógicamente. Claro. Y las motivaciones, porque había veces que sí las conocía, por ejemplo, una secta vinculada con la Iglesia Católica, sabía que era porque pensaba que era un libro que endemoniaba a la gente y por lo tanto un grupo de exorcistas decidió que tenía que conseguir ese libro y destruirlo. ¿Eso es real? ¿Hay una secta? Eso está basado en hechos reales y me confesaron que esas eran las motivaciones y que no ya no formaban parte, que no formaban parte del Vaticano. O sea que ¿en qué parte del mundo era eso? En Francia. Y yo los ubico también en Francia. Un grupo, una secta cristiana que busca el libro porque pretenden exorcizar a la gente que pueda entrar en contacto con él, ¿no? No es que pretendan, es que piensan que ese libro al que lo lea ya lo vuelve un ser maligno. Lo vuelve un ser maligno, un ser endemoniado, y por lo tanto empiezan estos me comentaron que habían entrado en contacto con gente endemoniada, gente poseída, y que lo que tenían en común alguna gente que por distintas partes del mundo era que decían haber leído o tenido contacto con el Necronomicon. Entonces decidieron que lo que tenían que hacer era destruirlo, encontrar ese libro y destruirlo. Esa era su principal motivación. Por lo tanto, hay veces que sí que explico la motivación. La del millonario me la reservo porque es una persona relativamente conocida y yo lo que digo es, su mujer ha muerto, la tiene criogenizada en Estados Unidos,
pero decide que va a tardar demasiado tiempo a través de la ciencia en recuperarla. Y es la única persona que ha amado en toda su vida. Y entonces quiere el Necronomicon porque sabe que puede resucitar a los muertos a través de él. Más personajes que hayas descubierto en tu peregrinaje detrás del Necronomicon, que andan detrás de él. Pues 2 personajes muy curiosos que también están reflejados en la novela, cambiados los nombres totalmente, fue en Alemania. 2 bibliófilos, una chica muy joven que decía haber tenido contacto con el Necronomicon y que de hecho decía estar poseída por él y que tenía ciertos poderes malignos y que necesitaba tener el libro porque si no su vida corría peligro. Me impresionó muchísimo. Esto fue ¿Estaba viendo la cabeza? Perdón. No lo sé, a mí me parecía... La veías cuerda. Yo la veía cuerda, pero es verdad que salí muy impresionado de esa reunión por las cosas que me estaba diciendo. O sea que yo tengo que decir que en muchas de las reuniones que he mantenido a lo largo de esos 10 años que estuve documentándome, salía no creyéndome absolutamente nada. Pero había gente que, no sé si estaba bien de la cabeza, pero desde luego a mí lo que sí me parecía era sincera. O sea, gente que me parecía sincera. Y luego un bibliófilo que llevaba años buscando el libro y que estaba absolutamente convencido de ello y que tenía una erudición increíble, que yo también reflejo en la novela, también le cambió el nombre y todo, pero que es un personaje que conocía muchísimos grimorios, o sea, no solamente le interesaba el Necronomicon, era el que más, pero merecía haber tenido contacto con algunos de los libros que anteriormente hemos mencionado, ¿no? Y creía absolutamente su poder de esa magia. De la gente con la que te relacionaste, ¿hay alguien que lo hubiera tenido? ¿Que lo hubiera visto? ¿Has dicho que me dijeran que sí, que lo tuvieran en el momento en que yo los veía, no. Pero que me dijeran que lo hubieran visto y que lo hubieran podido tocar, y hubieran podido hojar sus páginas, sí que hubo varias personas que me dijeron que sí. ¿La versión que circula o que existe ahora es la española? La única que existiría es la española. Es la traducción al castellano antiguo, impresa, trasladada al castellano en el siglo XV, en la Escuela de Traductores de Toledo, y impresa por última vez en el siglo XVII. Antes de pasar al otro manuscrito que hay por ahí, ¿tu opinión existe o no existe el Necronomicon? Yo no... Es algo que no me pronuncio. Yo me muevo en la duda, o sea que por lo tanto no me voy a pronunciar al respecto. Creo que hay tesis a favor de que existe el Necronomicon y tesis en contra. Por lo tanto, creo que es algo mágico y que me reservo, mi opinión definitiva no la tengo todavía formulada al 100% y me la reservo para mí. Pero sí hay mucha gente, lo has comprobado, que anda detrás de él. Absolutamente. En estos días. En estos días... Hace años, me refiero. Claro, desde que pensemos que el libro ha tenido una andadura en digital, ahora está en papel, de lo cual estoy muy contento. He recibido muchísimos correos de gente que quería que le ayudase, aparte de la que tuve durante la investigación, a raíz de eso, mucha gente de Estados Unidos, de México, de Alemania, de muchos países, me escribía para que les ayudase a encontrar el libro, cosa en la que yo sí que no les puedo ayudar. Te reservas la opinión de decir si existe o no existe, porque hay tanto interés por él, porque nosotros lo hemos notado, hay mucha gente que nos ha dicho hablar del Necronomicon. ¿Por qué suena tanto? Hombre, ¿tiene tanto poder? Tanto poder. Estamos hablando de un libro que es capaz de controlar la mente a distancia, que es capaz de hacer resucitar a los muertos, que es capaz, que te vuelve loco si lo lees. Eso ya es algo ya que apasiona. Incluso yo creo que muchos personajes no saben, en la novela no saben que si lo leen va a cambiar su vida, pero otros sí que lo saben y entonces sienten ese temor. Es un libro que además Lovecraft y luego todo el círculo de Lovecraft lo incluye a lo largo de todo el siglo XX en muchos de sus relatos. Por tanto, es un libro mítico. No me extraña que despierte tanto interés, la verdad. Lo despierta. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con más libros malditos. Esta noche con nuestro invitado Enrique Lasso, que está detrás de estos libros hace tiempo. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos. Fue escrito hace unos 500 años por un autor anónimo, en un alfabeto no identificado y en un idioma incomprensible, el denominado voynichés. A lo largo de su existencia comprobada,
el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos de la Segunda Guerra Mundial. Hasta febrero de 2014, ninguno había conseguido descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido el manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la teoría de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. En febrero de 2014, Stephen Bucks, profesor de la Universidad de Bedfordshire en Reino Unido, anunció haber descifrado el manuscrito en forma parcial. El manuscrito Voynich, escrito seguramente en el siglo XIII, concitaba el interés de bibliófilos, historiadores y criptógrafos. Redactado en una rarísima y desconocida tipografía, se atribuía su autoría más probable a Roger Bacon, fraile franciscano adelantado a su tiempo. El Voynich hablaba de seres ancestrales, de especies de vegetales desconocidas, de astronomía muy avanzada para la época y de una serie de fórmulas magistrales que, bien utilizadas, permitían conocer hechos del futuro. Sigamos los pasos de este misterioso libro. Si el Necronomicon era extraño, el manuscrito ya... El manuscrito Voynich es fascinante y este sí que tenemos la certeza de que existe. ¿No? O sea, antes de que me hables de él, déjame que te haga unas cuantas preguntas que si no se me quedan atrás. Dice un oyente que le gustaría que profundizaras un poquito más, creo que se dice así, en el ser o los seres que dieron el conocimiento a Lovecraft acerca de el Necronomicon. Mi teoría es que son seres primigenios emparentados con Seth y Anubis. Eso es la teoría que yo defiendo en el libro. Cuando se va al desierto de Rub al-Khali Abdul al-Harreth, pasa allí 10 años y unas bestias con la presencia de Seth y Anubis son las que le transmiten ese saber que a su vez les viene de unos seres de otra galaxia. Pregunta también si el padre de Lovecraft pertenecía a la masonería egipcia, si sabes algo de ello. Posiblemente. Vale, preguntan también que si sabes algo de Miguel Molinos y su guía espiritual, que era español, que fue condenado por la Inquisición, si nos puedes contar algo sobre el Malus Maleficarum, el libro de San Cipriano. Tendremos quizás eso que dejarlo para otro momento. Hablemos del... Sí, ¿no? Sí, el Malum Maleficarum forma parte para otro libro que estoy trabajando, sí. ¿Sí? Ya han mencionado el Codex Gigas y el Malum Maleficarum, ya han mencionado dos de... Aquí tenemos poderes, ¿sabes? Sí, porque estáis hablando de libros y bueno, y los oyentes se nota que tienen una gran cultura sobre estos temas, da gusto, da tienen gusto. Poderes Miguel. También y son inteligentes. El manuscrito Voynich, dicen que este dices que sí, realmente existe. Hombre. Sabemos que está en una biblioteca, está ahí. En la Universidad de Yale, en la biblioteca Beinecke, de la Universidad de Yale, que sale en el Rumor de los Muertos, y es un libro que hasta la fecha nadie ha podido descifrar. En la novela, esto sí que es inventado. Hay un personaje que es el director de restauración de esta biblioteca de la Universidad de Yale, que él sí ha conseguido descifrarlo. Pero esto tengo que decir que aunque está basado en un personaje real, él no había conseguido descifrarlo. Tenemos un informe también de nuestros compañeros, que no sé si lo vamos a... ¿Te quedas un ratito más después? 10 minutitos. Yo estoy aquí encantado, Miguel, contigo. Llega Miguel Pedrero, que tiene también, estaba anunciando por ahí, que tiene las pruebas absolutas de que existieron otras civilizaciones. Queremos entrar dentro del Banco de España, en la caja fuerte esa que tienen, o sea que no os lo perdáis esta noche. 900-137-137. Tus investigaciones acerca del manuscrito. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo está hecho? ¿De dónde surge? Del Voynich, afortunadamente, cualquiera que se ponga a investigarlo puede tener muchísimo, porque desde hace unos años está absolutamente digitalizado y se puede acceder. Sí, por suerte, ya digo, está digitalizado. La Universidad de Yale hizo eso. Además, hay un proyecto europeo de
de traducción, de a ver si alguien consigue el proyecto EVMT, proyecto europeo para la traducción o de codificación del Voynich, de este idioma que como bien has dicho, Voynichés, que está que nadie entiende. Que nadie entiende, pero que yo creo que es absolutamente un lenguaje codificado, desde luego, eso es un lenguaje codificado, compuesto por 30 glifos diferentes, o sea, 30 letras, vamos a decir, dibujos distintos, pero es que se ha demostrado ya, varios científicos ya han demostrado que está escrito, dijéramos, por una mano de forma fluida, sin pararse. Se corresponde los 170 glifos, las más de 200 páginas que hay de este libro, se corresponden con un lenguaje normal, o sea que no hemos sido capaces, lo que no hemos sido capaces es de decodificarlo. Se han utilizado el código César, que era muy primitivo, el cifrado Benezet, la rejilla de Cardano y actualmente ya los modernos sistemas de cifrado que conocemos a través de computadoras. Y todavía no hemos sido capaces de descifrarlo en la actualidad. Pero hay muchísimos científicos, y de hecho hay documentales hechos por Canal Historia, por National Geographic, donde varios expertos ratifican que eso es un lenguaje que corresponde con un lenguaje y que está escrito por una mano de una forma fluida, sin pensar, sin detenerse, por lo tanto, como si uno estuviera escribiendo, nosotros estuviéramos escribiendo en nuestro castellano materno. Ya, manuscrito escrito a mano. Efectivamente. Sí, bueno, manuscrito escrito a mano, pero quiero decir, de forma fluida. Tonta por mi parte. Y los dibujitos también, todo hecho así con ese cuidado con el que se tenía antes. Con un cuidado extraordinario, y eso nos permite dividir el manuscrito Voynich, que por cierto hay que decir que se llama manuscrito Voynich porque Wilfrid Voynich fue quien lo encontró en 1912, lo compró en Italia, en Villa Mondragone, en un lote de códices que habían pertenecido a Kirchner, a un sabio del siglo XVII. Bueno, pues me he perdido ahora. ¿Lo compró? Hablabas de... Sí, porque se llamaba... Voynich, sí. El manuscrito, porque pertenecía a Voynich. Estos dibujos nos permiten dividirlo en 5 partes. Una dedicada a la botánica, otra a la astronomía, otra a la biología, otra a la cosmología y otra a la farmacia. Gracias a los dibujos hemos podido saber a qué se dedica cada una de las partes del manuscrito. Luego nos explicas algo más, ¿vale? Porque tenemos que hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para darnos toda la actualidad a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. Este señor que está aquí apasionado de esos libros, del rumor de los muertos, nos seguirá hablando un poco de ese manuscrito Voynich. Viene Miguel Perero dándonos pruebas de que existieron otras civilizaciones antes de la egipcia, y además entraremos, y si nos acompañáis, dentro de las cámaras subterráneas que dicen que hay debajo del Banco de España. Toda una sorpresa. Esto es Radio Nacional, estás en el Espacio en Blanco, no te vayas, tenemos todavía mucho que contaros. 900-137-137 de nuestro teléfono. Si crees que has llegado aquí por azar, te equivocas. Nosotros te hemos llamado, porque nada de lo que ocurre aquí es casual. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. $200 millones de personas en el mundo apenas sobreviven con menos de €1 al día. Juntos contra la pobreza. Del 17 al 19 de octubre, concienciados en Radio Televisión Española.